Bloque 1. Introducción e importancia del derecho. El derecho tradicionalmente se ha definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. En esta definición vemos el concepto normas jurídicas, lo cual nos hace ver que también existen otras normas, las sociales, las morales y las religiosas. Su incumplimiento no es coercitivo, como en el caso de las normas jurídicas. Por lo tanto, es imperativo que exista el derecho para asegurar que se cumplan estas normas y, en caso de no cumplirse, decretar una sanción. También en la definición aparece el concepto de conducta externa. Esta se refiere a las acciones que realiza un individuo, lo cual significa que el derecho sanciona las acciones inadecuadas que realizan las personas. No es como en las normas religiosas, que nos sancionan, por ejemplo, por mirar a la mujer de mi prójimo con la intención de tener relaciones sexuales con ella. Al derecho siempre le importa la acción, no la intención. Otro ejemplo, al derecho no le importa si pensé matar a mi vecino, le va a importar si lo maté. Pasemos ahora a las acepciones del derecho. Una acepción se refiere al significado o el sentido que va a tener una determinada palabra en un determinado contexto. Las acepciones de derecho se enfocan al derecho como ciencia o como disciplina. Así tenemos el derecho objetivo. Se refiere a las leyes y normas de un lugar determinado, las cuales han sido plasmadas principalmente en la Constitución política, ya sea de México o de cualquier otro país. Dichas normas o leyes deben cumplirse siempre. De no hacerlo, hay una sanción. Derecho subjetivo se refiere a los derechos que las leyes plasmadas en la Constitución otorgan a los individuos la capacidad de cumplir con los contratos y obligaciones pactados entre ellos. Por ejemplo, el derecho objetivo concede a todas las personas la capacidad de contraer matrimonio, pero haciendo uso del derecho subjetivo, yo puedo decidir si me caso o si permanezco soltero o vivo en unión libre. En ese sentido, podemos decir que el derecho subjetivo es la facultad concedida por el ordenamiento jurídico con el fin de satisfacer las necesidades o los intereses de las personas. Tenemos también el derecho adjetivo. Comprende las instituciones y leyes que aseguran el cumplimiento del derecho. Tanto el derecho objetivo como el subjetivo y el adjetivo se relacionan mutuamente. En México, de acuerdo con el derecho objetivo, existe una constitución y el derecho subjetivo dentro de esa constitución establece que todos los mexicanos tenemos derechos laborales. El derecho adjetivo nos otorga una ley adicional que es la Ley Federal del Trabajo, por medio de la cual se asegura que los derechos contenidos en la Constitución se cumplan. Tenemos también el derecho sustantivo. Este comprende las leyes que establecen derechos, obligaciones y sanciones a los individuos en caso de que no se cumplan con las disposiciones establecidas. El derecho sustantivo lo comprenden los códigos como el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial, el Agrario, etc., ya sea a nivel federal o bien a nivel local. El derecho positivo se refiere al conjunto de normas jurídicas escritas que han sido aprobadas como leyes en un proceso legislativo. Tenemos el derecho natural. Tiene un fundamento filosófico. Consiste en afirmar que los derechos del hombre son otorgados por la naturaleza. Por lo tanto, las leyes y los derechos no deben ser modificados de acuerdo a las necesidades de la sociedad, porque la naturaleza nos los ha otorgado. Tenemos también el derecho vigente. Este se refiere al conjunto de leyes, códigos, normas y reglamentos que nos rigen en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, México en 2021 tiene un derecho vigente formado por una constitución, un código penal federal y 32 códigos penales estatales, además una ley federal del trabajo. Sin embargo,
vemos que en el México de hace 110 años ni siquiera existía una constitución política. Existen dos acepciones de derecho aparentemente contradictorias, que concentran lo que conocemos como ramas del derecho, es decir, el derecho administrativo, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho agrario, derecho comercial, etc. Están comprendidos dentro de estas dos acepciones de derecho. Primeramente, tenemos el derecho público. Se encarga de regular las relaciones entre individuos y el Estado. El derecho privado regula las relaciones entre particulares o entre individuos. Se caracteriza porque afecta únicamente al infractor. Aquí se incluye al derecho civil, regulado o normado por el Código Civil. Por ejemplo, he tomado la decisión de divorciarme de mi esposa porque ya no me llevo bien con ella, pero tengo 3 hijos menores de edad. Mi esposa acepta la demanda de divorcio, pero me exige una pensión y la custodia o patria potestad de los hijos. El juez, asignado a mi caso, toma en consideración siempre a la mujer para poder otorgar el cuidado de los menores, y a mí me condena a tener que pasar cada quincena una pensión para el sustento de mis hijos. El afectado soy yo. Por el contrario, el derecho público tiene que ver con el derecho penal. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un conflicto entre dos individuos. Carlos lesiona a Ricardo. El Estado tiene mucha injerencia en este asunto, debido a que ante la comisión de un delito, sin importar cuál sea, el Estado tiene que ver la afectación del hombre. El delito que se comete no solo afecta al individuo que lo ha cometido, también afecta a quienes se hallan a su alrededor. Por ejemplo, si voy caminando por la calle y alguien se acerca a mí para quitarme mis pertenencias, entonces el delito no solamente me ha afectado a mí, sino también a las personas que caminan junto a mí, porque ellas ven lo que está ocurriendo y podrían, en un momento determinado, servir como mis testigos si yo tomo la decisión de ir a un ministerio público y levantar una demanda. Pero además, yo también, al igual que ellos, me asusto y puede afectar ese susto a mi salud y la salud de las personas que están viendo lo que ha ocurrido. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día.